Hola, ¿qué tal? Reciban un saludo a todos. En este video vamos a ver cómo utilizar las estructuras de repetición en JavaScript. Vamos a comenzar con el ciclo for. Previamente ya tengo un archivo que se llama bucles.html y vamos a empezar a escribir aquí nuestro ciclo for. Observen la sintaxis, empezamos por la palabra reservada for y entre paréntesis vamos a poner tres elementos que son básicos para que funcione nuestro ciclo o nuestro bucle. El primero de ellos es el inicio del ciclo, es decir, a partir de qué valor va a empezar a iterar. Iterar quiere decir las repeticiones, ¿no? La iteración es una repetición. Esto lo hacemos a través de la definición de una variable. Comúnmente en los lenguajes de programación, como ya lo habíamos mencionado en algún otro video, tanto las repeticiones como los índices de las estructuras, como lo son, por ejemplo, los arreglos, comienzan en cero y JavaScript no es la excepción. Entonces indicamos el inicio de nuestro bucle, después agregamos la condición lógica que se tiene que cumplir para que el ciclo continúe iterando. En este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ejecutar 10 iteraciones, agregamos la condición lógica. ¿Vale? Esta se va a estar verificando después de cada iteración. Antes de que haga la iteración, verifica la condición y la realiza si es que es verdadero. Y finalmente el tercer elemento es el incremento o decremento de nuestra variable que controla las iteraciones. Observen, en este caso esa variable es i, ¿vale? Entonces, la condición inicial es que nuestra variable empieza en 0. Eso dijimos que es eh, la condición inicial. Después viene la condición lógica. Aquí le vamos a poner condición lógica. Y finalmente viene el incremento. Entonces, básicamente esos son los tres elementos esenciales que yo debo definir a la hora de trabajar con una estructura de repetición. Una vez que ya tenemos definidos esos tres elementos, dentro de estas llaves se van a indicar cuáles son las sentencias o la sentencia a ejecutar. En este caso, por ejemplo, nosotros queremos que que se escriba una secuencia de números que inicien en 0 y que terminen en 9. Entonces vamos a empezar a escribir. Vamos a ocupar la función write, para escribir esos elementos. Lo que yo quiero mostrar en pantalla es lo que está en mi variable i, ¿vale? Observen cómo i en la primera iteración viene y vale 0, almacena un 0, viene a esta parte lógica y dice 0 es menor que 10, efectivamente eso es verdadero, por lo tanto ejecuta lo que está acá adentro, termina e incrementa ese valor. Lo primero que tendría que escribir es un 0, luego incrementa ese valor, viene acá, ya tenemos un 1, 1 es menor que 10 y entonces viene y vuelve a escribir, ahora escribe un 1, termina la ejecución, viene acá e incrementa, ahora esto ya vale 2, 2 es menor que 10, así es, viene y escribe el siguiente número y así sucesivamente hasta que llegue a un momento donde esta condición ya no sea verdadera y llegue al final del ciclo. Vamos a guardar los cambios, vamos a nuestro navegador, refrescamos nuestro navegador y ya nos muestra la sucesión de números. ¿Okay? Quiero que, por ejemplo, entre un número y otro se muestre un espacio en blanco. Utilicemos el operador más. Acuérdense que en el caso de las cadenas sirve para concatenar o para unir cadenas. Bien.
Ya nos muestra ahora nuestra sucesión. ¿Qué pasa si yo quiero que empiece en 1 mi sucesión y no en 0? Pues puedo cambiar aquí, modificar esto y cambiar aquí la condición. Muy bien. O también podría dejarlas igual y en lugar de escribir y, vamos a decirle que escriba y más 1, lo ponemos entre paréntesis para indicar que primero ejecute esta operación y luego posteriormente haga la concatenación. Muy bien, pasa sin problema. ¿Qué pasa si quiero empezar en 10 y que termine por ahí en el 100? Pues simple y sencillamente modifico aquí, ¿ok? Sin problema. Si queremos que empiece en 10, vamos a poner aquí 9 y ahora sí tenemos 10. Por ejemplo, queremos que se escriban los pares. Bueno, pues podríamos utilizar, no sé, utilizando aquí ¿cómo se llama? Un condicional, preguntar si i módulo de 2 es igual a 0, es decir, si yo divido este número entre 2 y su residuo es 0, entonces que lo escriba. Entonces vamos a pasar esto por acá y ahora tendría que escribirlo sin problemas. Entonces porque pusimos más 1. Muy bien, ahí tenemos todos los pares que están entre el 10 y entre el 100. Aquí podríamos modificar para que llegue hasta el 100. Muy bien. Entonces, como ustedes observan, digamos, la idea de utilizar una estructura de repetición es que se ejecuten diferentes comparaciones, en este caso se ejecuten una comparación y se ejecute una escritura en pantalla, pero a través de una estructura que vaya verificando en las repeticiones si se lleva a cabo una condición. Vamos a la siguiente estructura de repetición y esa es la estructura while, que en su lógica es muy similar al for. En ese caso vamos a emular lo mismo que hicimos con nuestro for, ¿vale? Tenemos aquí la condición inicial, luego aquí va nuestra condición lógica. En este caso vamos a hacer otra vez una sucesión de números que vayan del 0 al 9 y luego no olvidar agregar el incremento. Bien. Y bueno, antes del incremento pues realizar alguna actividad, en este caso escribir el valor de i. También queremos que haya un espacio entre los números. Vamos a agregar también aquí ¿cómo se llama? Una línea que nos permita dividir, identificar entre una sucesión y otra. Muy bien, acá tenemos la sucesión generada por nuestro while e igual, ¿no? Por ejemplo, ahora queremos, en lugar de hacer incremento dentro de nuestro ciclo, incremento, es decir, hacer una sucesión que vaya del 100 hasta el 1, ¿ok? Ahí en pantalla estamos viendo la sucesión de números que se generan a partir de nuestro ciclo. Observemos nuevamente, analicemos lo que estamos viendo en pantalla. En este caso aquí tenemos la condición inicial. Acuérdense, igual que en el for, también tenemos aquí esos tres elementos. Luego tenemos, perdón, luego tenemos aquí nuestra condición lógica, ¿ok? Y finalmente tenemos el tercer elemento que es el decremento, que en este caso es decremento
o también puede ser un incremento, depende de lo que se quiera. En este caso estamos imprimiendo una sucesión de números de manera descendente, ¿ok? Entonces, lo importante es que ustedes identifiquen estos tres elementos en nuestro bucle, en el while, como también los identificamos en el ciclo for. Acuérdense, la condición inicial en el caso del ciclo for es esta, la condición lógica es esta, y el decremento, o en este caso el incremento en el ciclo while era ese. Están los mismos tres elementos, quiere decir que estos tres elementos sin duda van a tener que estar en nuestros ciclos. Sigamos con el siguiente bucle, ampliamente utilizado también, y nos referimos al do while, muy similar en nombre al que ya tenemos aquí marcado. Vamos a escribir la palabra reservada do y abrimos paréntesis. A diferencia del while, todos estos elementos van entre los paréntesis que se encuentran entre el do y el while, ¿ok? Entonces tenemos nuevamente nuestra condición inicial y observen cómo antes de que se verifique cualquier condición lógica, se lleva a cabo la acción indicada dentro de los paréntesis. Entonces básicamente la diferencia entre while y do while es que el while verifica primero la condición lógica y si esta es verdadera, ejecuta las sentencias entre las llaves. Sin embargo, do while lo que hace es ejecuta las sentencias entre las llaves y posteriormente verifica la condición lógica. ¿Vale? Vamos a guardar los cambios, vamos a nuestro navegador y hace exactamente lo mismo. ¿Vale? Finalmente, vamos a ver el último de los ciclos. Para ello vamos a utilizar un arreglo. Vamos a llamarle semana. Y semana va a ser un arreglo que contenga los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Muy bien, lo que nosotros queremos hacer es imprimir el contenido de los elementos de este arreglo. Eso lo podemos hacer a través del ciclo for, pero vamos a ver la siguiente variante. Así. Vamos a utilizar la cláusula in. Vamos a definir aquí una variable que se llama día. In semana. ¿Vale? Entonces, básicamente, este tipo de variante del ciclo for se utiliza cuando definitivamente no conocemos, por ejemplo, el tamaño de los elementos o del tamaño del arreglo, es decir, desconocemos el tamaño desconocemos, perdón, el número de elementos que está dentro de este arreglo o dentro de un objeto. Sin embargo, queremos recorrerlos todos, ¿no? Conocer en algún momento cuál es el contenido de ese arreglo, en este caso semana. Lo que vamos a hacer ahora es pues, escribir los días de la semana y escribimos, acuérdense, el nombre de nuestro arreglo y a continuación día. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, día sería el índice de mi arreglo. Y pues queremos aquí que entre día y día en un espacio. Guardamos los cambios, vamos a nuestro navegador e imprimimos. Y pues aquí vemos que se están imprimiendo los días de la semana conforme a la variante del for utilizando la cláusula in. Tenemos algunas otras funciones que nos permiten, por ejemplo, saber el tamaño de un arreglo, pero si no podemos o no sabemos cuál es esa función que nos permite saber el tamaño del arreglo, podemos utilizar la palabra in para poder
recorrer todo el arreglo de elementos que tenemos en este caso dentro de nuestro arreglito de semana. Espero que haya quedado claro el uso de de las estructuras de repetición o bucles. Nos vemos en el siguiente video.